Bueno, tenemos que hablar de un padre, de un Jonatán y de un hijo. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Esa es la primera etapa en la vida de David, la etapa donde él fue pastor de ovejas. Muchos de ustedes saben cómo Dios va construyendo los 4 rostros en la vida de una persona hasta llegar al gobierno. Cómo pasamos de oveja a ser bueyes, cómo pasamos a ser águilas, cómo el Señor construye el rostro del león en nosotros. Y la parte de las ovejas, David aprende a ser una oveja siendo pastor de ovejas. Dice, yo te tomé del redil, de detrás, ni siquiera de las ovejas, dice, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Versículo 8. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Esta es la época donde David es un buey. Es donde David, y eso vamos a hablar en esta sesión, donde David tiene que ministrar en la casa de Saúl, donde David tiene que ministrar bajo la autoridad de Saúl, donde ministrar bajo alguien que no tiene la misma unción, ministrar bajo alguien que ha perdido el enfoque, ministrar bajo alguien que no te entiende, ministrar bajo alguien, ministrar bajo una estructura que no está hecha para ti, pero que tienes que pasar por allí para aprender. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están viviendo eso? ¿Cuántos están viviendo que tengo que ministrar bajo la casa de Saúl todavía? Y entonces dice el Señor, en esa etapa de buey, yo he estado contigo en todo cuanto has andado. Lo que tienes que saber es que a pesar de todo eso, Dios ha estado contigo. Gracias por el entusiasmo. A pesar de todo, Dios ha estado contigo. Versículo 8. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Esa es la etapa del águila, donde David se transforma de ser un adorador a solas. Fíjense las etapas. Primero de ser un adorador a solas con sus ovejitas, y luego pasa a ser un adorador en público, porque tiene que ir a la casa de Saúl y la gente lo está viendo. Es el músico favorito de Saúl. Es aquel que es llamado para que ministre a Saúl, porque a Saúl lo atormentaba un espíritu malo. Y entonces sale del anonimato a ir a ministrar al palacio del rey. Y entonces la gente lo conoce. La gente empieza a hablar de David. Oh, él es un hombre que sabe tocar. Él es un hombre prudente en sus palabras. Es un hombre vigoroso. Es un hombre hermoso. Jehová está con él en la casa de Saúl. Pero luego dice allí, he cortado a tus enemigos. Y David tiene que huir de ese lugar perseguido y empieza una etapa donde él se tiene que formar como guerrero. De esa etapa va a hablar mi esposa Lorena en la siguiente sesión. Es donde se tiene que formar como guerrero, pero lo que lo lleva a ser formado como guerrero es la necesidad, porque él tiene que salir, él tiene que perdonar, él tiene que esquivar las lanzas, él sale al desierto, él tiene que pasar por un quebrantamiento para ser formado como ese guerrero, para que el rostro del águila se forme en la vida de David. ¿Me está entendiendo? Y al final, en el versículo 8 dice, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Y David termina sus días como un león, porque él llega de ser un pastor de ovejas, pasa a ser un siervo en la casa de Saúl, pasa a ser un guerrero en el rostro del águila por años, y llega a ser rey sobre Hebrón, y llega a ser rey sobre Israel. Y entonces es un hombre que ha sido formado en los procesos de Dios, y ha pasado bien los procesos de Dios, hasta llegar a establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Realmente lo mismo, David hace lo mismo que hace en la primera etapa, hace a lo último, pero su corazón está siendo transformado. ¿Me está entendiendo? Su corazón está siendo tratado. Él entiende que hay poder en la adoración.
La misma adoración que está con sus ovejas, ahora la trae a la adoración con sus ovejas en la casa de Israel. Primero eran unas cuantas ovejitas de 10, 20 ovejas de su padre. Luego él ministra donde Saúl. Luego él es un guerrero para terminar en gobierno. Y entonces él pasa bien los procesos. Él pasa bien los procesos. Diga conmigo, yo voy a pasar bien los procesos. Entonces, hermanos, no estoy hablando de jerarquía, estoy hablando de cómo Dios va construyendo una vida por etapas. Hay algunos de ustedes que están todavía acá en esa etapa y tranquilo. Dios quiere formarte como un adorador, como alguien que tiene que ser formado en la intimidad con Él. Hay otros que están ministrando en la casa de Saúl y tienen Saúles sobre ustedes. Gente que no los entiende, gente que no entiende de lo profético tal vez, gente que el Espíritu de Dios los ha dejado. Y tienen que estar allí hasta que Dios les diga. Y tienen que perdonar. Y tienen que esquivar las lanzas que el Saúl les tire. Y tienen que guardar el corazón. Y tienen que hacerlo. Y tienen que seguir tocando, aun cuando en ese lugar parece que la presencia no está. Pero déjame decirte que la presencia sí está. Dios está allí viéndote. Dios está allí honrándote. Dios te está viendo el corazón y está diciendo, tú eres mi siervo fiel. Tú eres mi siervo fiel y yo escucho tu alabanza. La misma alabanza que entonas alrededor de las ovejas, ahora en la casa de Saúl. Dios te está escuchando. Dios te está honrando. ¿Cuántos lo están entendiendo? Porque a veces decimos, ay, voy a perder el tiempo con Saúl. No, que Dios estaba queriendo entrenar a David. Diga conmigo proceso. Dígale al que está al lado suyo, proceso. Proceso. ¿Cuán difícil es ministrar en la casa de Saúl? Vamos a ir a 1 Samuel 16. Del 14 en adelante. Leamos 1 Samuel 16, 16. Dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busque a alguno que sepa tocar el arpa. Diga conmigo, que sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, está hablando a Saúl, ¿no? Este mensajero. Él toque con su mano y tengas alivio. La primera cosa es que en el reino de Saúl no se buscan adoradores, se buscan músicos. ¿Dios busca músicos o adoradores? Vamos a buscar a tal para que llene el equipo, ¿no? No importa, él es músico. O sea, en el reino de Saúl se buscan músicos, pero en el reino de Dios se buscan adoradores. Ahora, ¿es necesario saber de la música? Estoy hablándole a los que son de alabanza. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es saber tocar el arpa le abre la puerta a David. Así como a ti saber inglés te abre la puerta para las naciones. Así como para ti tener un talento te abre la puerta, pero eso es una llave. No es todo, es una llave. Así como lo que has estudiado, lo que sabes de computación, lo que sabes de negocios, lo que tú has vivido, lo que has estudiado en tu universidad, lo que has estudiado en tu profesión, la experiencia que tienes, el ser un educador, el ser alguien que sabe de algo, te constituye una llave para ministrar a otros. Entonces a David se le abre la puerta porque sabe tocar el arpa. ¿Dónde aprendió? No nos dice dónde aprendió. Tal vez ahí con las ovejas. Entonces vemos que David ya sabe hacer dos cosas cuando era todavía muy muchacho. Sabe tocar el arpa y sabe cuidar ovejas. Entonces, en el reino de Saúl
se buscan esos músicos, pero en el reino de Dios hay que ir más allá. Se necesitan adoradores. Busquen a alguien que toque bien, pero se necesita alguien más. Se necesita alguien que tenga oído musical y también alguien que tenga oído espiritual. Por eso tenemos dos oídos. Porque los músicos necesitan tener un oído musical y necesitan tener un oído espiritual. Si no escuchas lo que está diciendo el Espíritu, entonces lo que tú vienes a tocar solamente es pura carne, es pura música natural. Pero si tú empiezas a escuchar lo celestial y traerlo a lo natural, entonces tú estás trayendo la adoración celestial a la tierra. ¿Me está entendiendo? Dios busca algo más o alguien más que toque bien, un corazón, un adorador. Ahora, el talento lo que hace, como dije hace un momento, es abrirte la puerta, pero el talento jamás te va a abrir las puertas del cielo. Las puertas de los cielos se abren solo a aquellos que son verdaderos adoradores. Si tú quieres llegar a tocar el corazón de los hombres, el talento es suficiente. Pero si tú quieres llegar a tocar el corazón de Dios, vas a tener que ser un adorador a través de la sangre del Cordero. Yo no sé si usted me entiende eso, pero en el mundo espiritual, cuando usted, supongamos que nosotros en este momento nos pusiésemos unos lentes, unas gafas, para solo ver en el mundo espiritual, ¿no? Solo ver. En el mundo espiritual, que es como Dios nos ve, porque somos espíritu, es como Dios nos ve. No interesa realmente que si tú hables bonito, que si tú toques bonito. No interesa cuánto tienes en la cuenta del banco. No interesa el título que tienes. Todas esas son llaves, pero no interesa. Dios en el mundo espiritual solo ve corazones, solo ve luz y tinieblas. Y el diablo también ve lo mismo, solo ve luz y tinieblas. Entonces, las tinieblas llaman las tinieblas. Porque hay gente que cuando se mete en guerra sale mal parada, sale con dolores en el cuerpo. Es porque las tinieblas llaman tinieblas. Es decir, sale mal parado es porque algo hay en tu vida que hizo que esas tinieblas te atraigan. Te metiste en el segundo cielo, te metiste en la guerra, te metiste en el mundo espiritual y saliste mal parado. Porque el maligno no tiene por qué tocarnos si vivimos en justicia. En el mundo espiritual, si nos pusiéramos esos lentes, vemos solo eso. Por eso Dios le dijo, y veíamos ayer, no mire su estatura, no mire su parecer, mira solo lo que mira Dios. Dios mira el corazón. Entonces yo para poder ver el corazón de alguien, yo no puedo ver lo externo, yo tengo que meterme en el espíritu para poder discernir lo que hay en el corazón de una persona. De lo contrario, estoy juzgando carnalmente, pero necesito aprender a juzgar espiritualmente. Entonces, en el reino de Saúl solo se juzga según la carne. Pero David va a servir allí y empieza, no sabemos cuánto tiempo, años, sirviendo como un músico, como un adorador. En la casa de Saúl, hermanos, hemos tenido muchos músicos y artistas. Y de los artistas ya estamos cansados. ¿Cuántos dicen amén? En el mundo natural tú puedes estar con una guitarra y cantar precioso según el hombre, pero en el mundo espiritual, si tu corazón no está entonado con el Padre, eso es solo címbalo, es ruido, nada más. Eso no tiene ninguna injerencia en el mundo espiritual. Versículo 18. He aquí he visto un hijo, diga conmigo, un hijo de Isaí. Que sabe tocar, que es valiente y vigoroso. En la casa de Saúl, hermanos, tú no necesitas, en la casa de Saúl, aun cuando parece que nadie te está viendo, sí te están viendo.
No necesitas promocionarte, Dios te promociona. No, en la de Saúl, porque están hablando de David. Dios te promociona. Que es valiente y vigoroso. Y es hombre. Yo me pregunto, David hasta ese momento no era conocido como un guerrero. ¿Por qué dice hombre de guerra? Este que lo describe está viendo algo que los demás no ven. Está viendo, este no es un simple músico. Este no es alguien, un simple que canta por allí. No, si lo buscamos no es porque sabe tocar bien. No, si lo buscamos es porque cuando este toca, los demonios huyen. Por eso es que te buscamos. Porque te buscamos no para que entretengas a Saúl. Te buscamos es para que cuando toques tenga alivio Saúl de los demonios que tiene adentro. ¿Me está entendiendo? Pero es hombre de guerra. Ahora, hasta ese momento David no había peleado con nadie. Solamente, entre comillas, solamente había peleado con osos y con leones. Entonces, ¿era de guerra o no era de guerra? ¿Cuántos ya han peleado con un oso y con un león? A ver, levante la mano. David, pobre y humildemente, sin espada, sin nada, solo con su onda, ya se había bajado ni sé cuántos osos y ni sé cuántos leones. Pobre y humildemente. Ya llevaba su registro. Claro, porque cuando llega Goliat, usted sabe, cuando llega Goliat, David le dice a Saúl, tu siervo, dice, tu siervo, ya ha peleado con leones y con osos. Y Dios lo ha librado. ¿Con qué? ¿David tenía armadura? No. ¿Tenía espada? No. Estamos hablando todavía de la primera etapa, pero ya se veía. ¿Cuántos me están entendiendo? Hombre de guerra, prudente en sus palabras. Porque ¿sabe qué? El mundo espiritual se gobierna por las palabras. Y hermoso. Y Jehová está con él. ¿Cuántos son hermosos? Diga que está al lado suyo. Hermoso, hermosa, dígale. Eres el reflejo de la creación de Dios. Hermoso. Dígame, mi amor, hermoso. Gracias. Gracias, madre. Ustedes están lindas. Y esa descripción que se hace de David cierra espectacularmente diciendo, Jehová está con él. Jehová está con él. ¿Quién lo ve? Un criado de Saúl. Saúl no se da ni cuenta de eso, porque Saúl no tiene sentidos espirituales activados. Saúl lo que quiere es que toquen para que la gente se divierta. Ay, 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 dice. ¿Me están entendiendo? Jehová está con él. Yo sí me pregunto, ¿cómo habrán sido esos años para David? Algunos han de haber dicho, qué chévere, David, el trabajo que tienes en la casa del rey. Qué lindo, en la casa del rey. Cualquiera le gustaría estar en la casa del rey. Eres el músico oficial de Saúl. Te invitan a comer lo que come el rey. Tienes una habitación especial. Tienes todas las atenciones. Tienes libre entrada donde el rey. Puedes ir donde tu padre también, porque David iba y venía. Puedes ir donde tu padre tranquilamente. Bueno, su padre lo despide, ¿no? Pero luego vemos que en la guerra David sale de la casa de su padre. O sea, está en ambos lugares. ¿Y cómo habrán sido? Pero yo me imagino a David diciendo, no te imaginas cómo son. Todos los días, Saúl anda que me lanza una...
Yo toco y lo único que recibo son críticas. Yo toco y lo único que recibo es lanzazos de parte de Saúl. Y no es el diablo, es que Dios está formando tu carácter. ¿Cuántos han recibido lanzas? Levante la mano. Dígale que está al lado suyo. Bienvenido al ministerio, dígale así. Y David está, al que está sentado en el trono. Y Saúl lo único que quiere es clavarlo en la... Al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra. Pero Dios lo está formando. Y eso que ya Saúl estaba calmado. O sea, ese trabajo de David no era tan fácil. Tenía que tener un seguro de vida ahí firmado. Porque el día que salía para ir a trabajar, no sabíamos si regresaba. Pregúntele a David, aquí. Con razón que allá acá cuando es guerrero, él nomás está, Jehová es mi guerrero. ¡Oh! Solo que acá ya cambia el arpa y agarra la espada. Ya es Dios peleando por él y con él y a través de él. O sea, si a él no le importó un enemigo, y acá pues ya caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Gracias a Dios por los que te critican. Gracias a Dios por los que te muelen. Gracias a Dios por los que te dicen, tú no sirves, tú no vales, etcétera, etcétera. Gracias a Dios por los abusos, porque tienes que aprender. Diga conmigo, tengo que aprender. Saúl tuvo envidia de David. ¿Usted sabe la historia? ¿Saben por qué? Gracias, mi amor. Porque era notorio que Dios estaba con David. Era notorio. Ahora, hay 3 manifestaciones de que la presencia de Dios está sobre David. La primera es la bendición de su padre. Fíjense en versículo 20. Dice, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Le amó mucho al principio. Le amó mucho, pero después, toma lanza contigo, pues, ¿no? Versículo 21 y 22, al principio halló gracia. En la casa de Saúl también Dios nos da gracia. Y hay libertad. Tercero, hay libertad. Cuando David tocaba, los demonios salían. Era notorio. Era notorio. ¿Por qué? Porque la unción estaba sobre él. Samuel ya lo había ungido. La unción estaba sobre él. Pero David jamás dijo, no, es que la unción está sobre mí. La unción, ¿cómo es la canción? Está sobre mí. Y a mí ya me ungió rey. ¿Y tú, Saúl? Allá que ya el Espíritu de Dios se apartó de ti. Allá tú andas mal. Pero la unción está solo sobre mí. Y cuando... No vemos a David así. Vemos a un David que se pone sumiso. Se pone bajo la autoridad de Saúl. Luego tiene que salir disparado, pero eso es otra etapa. ¿Me está entendiendo? El Señor quiere que seas fiel donde estás. Hay grandes cosas para ti, pero no te saltes procesos. Dios quiere que seas fiel en lo poco para que seas fiel en lo mucho. Dios está probando tu carácter. Dios te está enseñando.
Y aun cuando no nos guste, qué lindo es tener un Samuel, qué lindo es tener un Jonatán, qué lindo es tener gente alrededor, pero también qué lindo es tener un Saúl. ¿Cuántos tienen un Saúl? Todos tenemos. ¿Tienes un Saúl en tu trabajo? ¿Tienes un Saúl en tu familia? ¿Tienes un Saúl? Con la lanza ahí. Listo para. Hay que servir. Número 2. Bajo el reino de Saúl, aprendes a guerrear también. Dije hace un momento que primero David peleó con osos y leones. Pero luego usted sabe que David se enfrenta con Goliat. Todos nosotros en la vida hemos tenido que vencer Goliat. Hay Goliat en tu vida. Hay Goliat en tu familia. ¿Quién es un Goliat? Es un hombre fuerte. Goliat es un hombre fuerte. Goliat no es cualquier demonio por allí. Es un hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte de tu familia? ¿Sabes cuál es el hombre fuerte de tu familia? Ese es el Goliat de la familia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el hombre fuerte de tu familia? ¿La impureza sexual? ¿Es Leviatán? ¿Es la masonería? ¿Cuál es el hombre fuerte de tu familia? ¿El ocultismo? ¿Cuál es el hombre fuerte de tu familia? ¿La idolatría? ¿Cuál es el hombre fuerte? ¿La reina del cielo? ¿Jezabel? ¿Cuál es el hombre fuerte de tu familia? Contra ese vas a tener que pelear, porque cuando lo venzas vas a ver que las cosas van a cambiar en tu familia. Estoy hablando de todas tus generaciones. ¿Cuál es el hombre fuerte? Dice Jesús que si tú no lo atas, no puedes entrar y saquear su casa. Por eso hay un hombre fuerte en la familia, hay un hombre fuerte también en la ciudad, hay un hombre fuerte en el país. Goliat es un hombre fuerte. ¿Cómo aprende a pelear David? ¿Con la piedra? No, con las palabras. Todos los días dice allí que el gigante venía. Usted sabe, el gigante venía. Los vengo a retar que si uno de ustedes viene a pelear, si me vence, entonces ya ustedes ganan. Y si yo lo venzo, nosotros ganamos. Así dice que lo hizo por 40 días y 40 noches, 3 veces al día lo hacía. En la mañana, 2 veces, pero en la mañana y en la tarde. Es decir, 80 veces. Y le metía esa idea. Y los otros estaban que se morían de miedo. ¿Por qué? ¿Había peleado? No, por las palabras. Porque en el mundo espiritual se gobierna por las palabras. Cuando viene David y le dice, ¿quién eres tú para combatir a los escuadrones del ejército de Dios? ¿Cuáles escuadrones? Esos miedosos israelitas. No, está hablando de otros escuadrones. Y entonces empieza una guerra de palabras. ¿Quién eres tú para venir a mí con palos? Le dice Goliat. Y David le dice, hoy te declaro que hoy daré tu carne a las aves del cielo. Hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy sabrá Israel que hay Dios en Israel. Hoy te voy a vencer. Hoy te voy a vencer. David se lo gana por medio de las palabras. Hermano, en el mundo espiritual, la ley del mundo espiritual se gana por palabras. Porque las palabras tienen poder. ¿Quieres que las cosas vayan bien para tus generaciones? Empieza a bendecir a tus hijos. Empieza a firmarlos. Pero si tú le dices que es un tonto, que no vale para nada, que esta ciudad es una porquería, eso gobierna. Viva la fiesta Leviatán echando lodo ahí en las ciudades. Tú quieres que tu día sea bueno, quieres gobernar sobre todo, empieza a cambiar tu manera de hablar. Y cuando tu manera de hablar cambia tu manera de pensar. También. Por eso, hermanos, que en el mundo espiritual no sirve de nada la oración de la mente. No sirve de nada la adoración de la mente. Te podrá ayudar a ti un poquito, pero en el mundo espiritual lo que pesan son las palabras.
porque las palabras desatan luz. Cuando Dios creó el mundo, Dios habló, porque las palabras son espíritu, dijo Jesús, son vida. Y Dios habló y las cosas fueron conforme a la palabra. Hebreos dice, todo fue hecho conforme a la palabra. Tú quieres darle vida a algo, porque la esencia de Dios está en ti. Tú tienes que declarar. Tú le hablas a una planta y la planta, le hablas bonito, dice. Viene un no creyente y le habla a la planta, mi bonita, la plantita y linda. Y la planta, ¿por qué? Porque las palabras tienen poder. Porque lo natural se sujeta a lo espiritual. Entonces cuando empezamos a entender eso, Lorena le habla al mar, le hablamos al mar, no como locos, sino cuando el Señor nos dice, háblale al mar, háblale a las nubes, háblale a los animales, háblale al virus, porque las palabras tienen poder. Claro, no nos enseñaron eso, porque hemos venido de un trasfondo griego, etc. David vence por medio de entiende que el mundo espiritual se rige por palabras. Cuando tú das una orden, no solo cuando pides, sino cuando das una orden. Una cosa es decir, Señor, te pido que traigas de vuelta a mi hijo, Señor, te pido que lo toques, te pido. No, pero otra cosa es cuando tú empiezas a guerrear, interceder y empiezas a meterte en el espíritu y te das cuenta que hay un espíritu sobre tu hijo y dices, yo le ordeno a este espíritu que lo suelte ahora, le hablo al espíritu de mi hijo que va a volver, yo declaro la palabra sobre mi hijo y empiezas a otra dimensión de guerra, empiezas a otra dimensión de oración, empiezas ya no solo a pedir, sino empiezas a dar órdenes, ya no solo le pides al Padre, sino que te unes y tomas la autoridad del Padre y tomas el poder del Padre y empiezas a dar órdenes, porque el mundo espiritual se rige por palabras. Como nosotros contamos esa historia, ¿no?, que nos pasó con Manuela una vez, de la bebé, que no se ubicaba, ¿no?, su sobrinita que estaba por nacer y no se ubicaba, y entonces Lorena le dijo a Manuela, que es una de las intercesoras, le dijo, háblele a la bebé. Digo, pero no le diga, Señor, te pido que la bebé se coloque para que nazca bien. No, háblele a la bebé. Bebé, ponte en tu lugar. ¿Y qué es lo que pasó? La bebé nació bien. El mundo espiritual se rige por palabras. Si usted viene y declara cualquier cosa, esta ciudad no progresa, esta ciudad no cambia. Si usted declara esas cosas, eso no va a transformar su mente. Usted está haciendo como el mundo. Pero si usted empieza a declarar que sobre Manabí, que sobre el Ecuador hay bendición, que el reino de Dios se va a establecer, que Dios está obrando, eso va a causar algo tremendo en el mundo espiritual, en tu mente primero y en el mundo espiritual. Ya he dicho otras ocasiones que una de las razones por las cuales el Señor nos mandó a la radio no es solo para predicar el Evangelio, sino es para declarar cosas en los aires desde ese espacio, para declarar y cambiar el ambiente desde los aires. No es solamente para que la gente conozca al Señor, es para que el momento más importante para mí es cuando empezamos a orar y a declarar y a decretar cosas sobre la ciudad y a declarar bendición. Si hay otros pastores, si hay otros siervos, si hay otras personas que ocupan espacios en televisión o en radio para maldecir a otros y para criticar otros ministerios, nosotros hemos declarado que todo lo que cualquier micrófono que vamos a tomar será para declarar bendición, para declarar bendición. Entonces, con las palabras gobernamos. Y David lo aprendió muy bien en esa etapa. Cuando Jesús, todo milagro que Jesús hizo, declaraba, sé sano, sé limpio. Porque las palabras, hermano, las palabras. ¿Cómo más damos una orden? ¿Cómo? Usted va caminando y usted va orando. Usted va declarando.
Usted va orando luz, desatando luz sobre su barrio, desatando luz sobre su iglesia. Palabras. No es cierto eso de que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras rigen el mundo espiritual. Ahora, esas palabras tienen que ser palabras no de nuestra carne. Tienen que ser, como dice Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tienen que ser la palabra declarada. Pero sé que esa palabra de Dios es un rema para ese momento, es un rema para ese tiempo. Esa es la única palabra que permanece. Cuando dice que la armadura del creyente es la palabra de Dios, no está hablando en el sentido literal, esta es mi espada, no. Está hablando que en mi boca, que en mi mano hay una espada, que es la palabra declarada, que es la palabra rema, que es justo para ese tiempo, para ese momento y para ese lugar. Y cuando tú empiezas a orar, no en tu carne, sino tu oración está siendo guiada por el Espíritu. Cuando tu adoración está siendo guiada por el Espíritu, entonces viene la palabra y la declaras. Y eso se hace en lo espiritual, y eso después de lo espiritual se lo ves en lo natural. Créeme, el mundo natural está regido por el espiritual. Solo tienes que aprender y solo es cuestión de aplastar ciertos botones bien, guiado por tu Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo en el espíritu de tu vida, y entonces tú sabes cómo actuar, tú sabes cómo regir y tú sabes cómo gobernar. Es el poder de la palabra, es el poder de la palabra que Dios ha puesto en tu boca, es el poder de la palabra de su Espíritu que está en nuestro espíritu, y lo declaramos y cambiamos los ambientes y cambiamos las ciudades y cambiamos los lugares, porque es su presencia, es su palabra a través de nosotros. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Yo me estoy desgastando aquí, ¿no? Regáleme agüita. Entonces, David lo gana. Gobierna por las palabras. Gobierna por las palabras. En la casa de Saúl, cuando aprendes a guerrear, aprendes a depender del Espíritu Santo, no con la armadura de Saúl, sino con la armadura que Dios te ha dado para ti. Usted sabe que le pusieron a David la armadura de Saúl y no le quedó. Y David dice, no, o sea, y no por orgulloso, ni nada, yo que no, o sea, no. Yo cuando estaba con los osos y con los leones, no. Se fue al arroyo, dice allí, usted sabe en el versículo, estoy en 1 Samuel 17:40, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras, diga conmigo 5 piedras. ¿A cuántos el Señor les dio piedras anoche? Levanten la mano los que el Señor les dio piedras anoche. No tengan miedo, porque parece como extraño, pero levanten la mano los que el Señor le dio una piedra o piedras. Bien alto. Bueno, eso es para la guerra de hoy día contra Goliat. A otros les dio, ¿qué les dio? Espada, lanza. ¿Cuántos les dio espada? Levanten la mano los que les dio espada. Ajá, lo de anoche ha sido para la guerra de hoy. ¿A cuántos les dio bazooka? Yo sé que por ahí a algunos le dio bazooka. Le dio una metralleta o algo así. ¿A cuántos les dio lanza? Todo lo que Dios te dio es para la guerra de hoy, creo. 5 piedras del arroyo. 5. 5 ministerios. Bueno, al final usted me dirá, pero Saúl solo usó una piedra. Perdón, David solo usó una piedra. Pero es que esa piedra representaba todo el poder de Dios concentrado en esa. Porque realmente el ministerio de la iglesia no son 5. El ministerio es 1, el quíntuple. Cuando hacen falta alguno de los ministerios, todavía es incompleto. No se le puede pegar en la cabeza a Goliat todavía. No se puede tomar una ciudad solo con 2, con un ministerio, con 2. No, se necesitan los 5.
No se puede tomar un país solamente con evangelistas o solamente con pastores, solamente con profetas. Se necesita del evangelista, del apóstol, del pastor, del maestro, bueno, los 5. Se me dice bola ya. Los 5. Pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Se necesitan los 5. No se puede atar a un hombre fuerte cuando solamente se tiene 2 o 3. Por eso dice, en Efesios está clarito, Él constituyó todo eso, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para levantar la iglesia que Él quiere. Es decir, que si no hay los 5, no es una iglesia realmente, es una iglesia que todavía está incompleta. El diseño de Él es en base a los 5 ministerios. Otro día hablaremos de ese tema. Porque no se trata de títulos, se trata de funciones. No se trata de, no, es que yo soy profeta y tú qué eres, trompeta. No, se trata, no son títulos, son funciones. Son dones que Dios reparte. Entonces David toma 5 piedras y usted sabe el resto de la historia. Va donde Goliat y es la primera vez que David agarra una espada. Así que no te preocupes si no has recibido espada todavía. El Señor de pronto primero quiere darte una piedra. Pero una piedra dirigida por Él puede derribar a cualquier gigante. Gobierna por medio de las palabras. Voy rapidito con los otros puntos. En la casa de Saúl aprendes a perdonar. Ya las lanzas, ya hablé de las lanzas. En la casa de Saúl trae a ti contactos divinos. Contactos divinos. Vamos un ratito a 1 de Samuel 19, 18 al 24. (19, 18 al 24). Ya hablé acerca de los Jonatán. Dios trae Jonatanes. Hablamos un poquito de que Dios pone Samueles, padres. Pero aquí Dios pone un ambiente donde David crece. 1 de Samuel 18 en adelante. David ya ha salido de la casa de Saúl. Y fíjese, huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá. O sea, regresó donde Samuel, ¿recuerdan? Samuel lo ungió y ahí lo dejó. Pero esta vez David a lo que huye, lo primero que piensa es, debo ir donde Samuel. Entonces encuentra en Ramá un refugio, un lugar necesario de pasar por allí para ser activado en algo. ¿En qué fue activado David? Vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Diga conmigo, moraron. Un padre y un hijo. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot de Ramá. Fíjese el 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. David va donde Samuel.
Samuel, ¿qué es lo que está haciendo? Levantando una compañía de profetas. Y cuando se forma un ambiente profético, hasta las piedras profetizan. Porque llegan los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. ¿Porque eran espirituales los mensajeros de Saúl? No, era porque había un ambiente profético. Cuando fue Saúl, usted sabe la historia, Saúl fue, hasta Saúl terminó profetizando. Porque lo que quiero decir es que David, para pasar de buey a águila, para pasar de la casa de Saúl al guerrero, David tuvo que necesitar un ambiente que Samuel proveyó con esa compañía de profetas. En ese ambiente David no solamente entiende que la adoración es importante, sino que la adoración tiene que ser profética. Que se puede bajar el cielo a la tierra, y eso David lo entiende porque encuentra que hay poder en eso, encuentra que hay revelación, encuentra que hay libertad, y David dice, así ha sido, así ha funcionado, entonces cuando yo sea rey voy a hacer lo mismo, voy a establecer un tabernáculo donde solamente va a haber adoración profética todo el tiempo. La adoración va a subir y bajar, y yo sé que Dios nos va a dar la victoria contra los enemigos, porque solamente a través de la adoración hay victoria. Y David entendió ese principio y dijo, no, pues si donde Samuel la cosa está que arde ahí, hay harto fuego, yo quiero eso también. Y él estuvo en ese ambiente y se contagió de ese ambiente, y entonces fue activado en ese ambiente. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo, yo necesito un padre, yo necesito un Jonatán, yo necesito un ambiente. Oye, los ambientes son tremendos. Hay iglesias que tienen sellos de Dios para ciertas cosas. Cuando el Señor me permite ir donde el apóstol Williams, es un ambiente ahí lindo de paternidad, pero también de revelación. Uno se contagia de eso. Yo estoy predicando y mientras predico me salen unas cosas unas revelaciones y digo, no soy yo, es el ambiente. El otro día que estuvimos ministrando donde pastores Yair y Anita le contaba, ellos tienen un ambiente profético. Oiga, la adoración era una cosa que rapidito uno se conectaba y hasta una noche los instrumentos profetizaron ahí. Los instrumentos. Ambientes, diga conmigo, ambientes. Ahora, si usted se junta, por eso es importante con quién se junte. Porque dígale que está al lado suyo, los ambientes contagian. ¿No le pasa que usted se une con alguien y enseguida es como que se me pega, ¿no? Hay una conexión ahí. Así se extiende el reino de Dios también. Y David se da cuenta del ambiente. Y dice, no, yo también quiero eso. Y si usted ve bien, David lo traslada cuando es rey. Y David entiende, yo tengo que levantar un tabernáculo aquí. Cuando yo sea rey, yo sé que el éxito o el fracaso de mi reinado depende del nivel de adoración. Si usted se da cuenta, aquí es harta guerra, pero acá ya no hay guerra. Porque solo con la adoración Dios se encarga de los enemigos. Donde Dios establece, los enemigos huyen. Aquí es muy sangriento, ¿no? Perseguí a mis enemigos, los alcancé. Usted ve que hay salmos de todo. Hay salmos de el Señor es mi pastor. Hay salmos de bueyes. Hay salmos guerreros, sangrientos. Señor, véngate los enemigos. Pero también hay salmos de gobierno. El Señor dice, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos bajo tus pies. Él gobierna con su vara desde Sión. Y todo está bajo tus pies. Procesos.
procesos. Es necesario pasar por la casa de Saúl. Es necesario. Pero una vez que sales, empiezas a encontrar ambientes de bendición. Y finalmente David tiene que ir al desierto. Porque usted ve allí que en esa transición hay un desierto. Cada vez que Dios te va a llevar a otro nivel, antes de ese nivel te va a hacer pasar por un desierto. ¿Cuánto dura ese desierto? Eso no depende de Dios, depende de ti, depende de tu respuesta. Ya hemos hablado antes de eso. ¿Qué es lo que se aprende allí? Hemos hablado tanto del desierto. Se aprende a morir a la murmuración, a la queja, etcétera, etcétera, etcétera. Se aprende a adorar, pase lo que pase. Se aprende a gobernar sobre el alma. Se aprende a consultar con Dios en todo. Se aprende a morir a nuestro orgullo. Es parte del proceso. Vamos al Salmo 103. Con eso vamos cerrando. Ya sabe que cuando un pastor dice que vamos cerrando es porque todavía falta bastante. No, ya estoy cerrando. Quiero hablar del alma un ratito. Hablamos del alma. Pongámonos almáticos un poquito. Salmo 103. Aquí le voy a hablar un poquito del alma. Porque el buey es muy terrenal. El águila está en las alturas. De eso ya hemos hablado. Y si quiere saber un poco más, puede comprar uno de los videos, que es de los 4 rostros. También están disponibles. Están los videos, ¿no? Disponibles. Juan. Sí, ahí hay uno de los 4 rostros. Entonces, el águila ya se mueve en los vientos del espíritu, ¿no? Une cielo y tierra. Tiene 2 extremidades superiores, 2 inferiores. Usted sabe ya todo eso. Pero aquí es necesario gobernar el alma para moverse en los vientos del espíritu. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si usted se da cuenta, hay muchos salmos donde David le da órdenes al alma. Aquí le está dando una orden al alma. ¿Por qué? Porque el alma hoy día quiere adorar, mañana no le da ganas. El alma hoy día está en los lugares celestiales y mañana está en las regiones de cautividad. El alma hoy día dice, oh, gloria a Dios, aleluya. Mañana, ¿para qué nací yo? Ese es el alma. Y el alma sí se puede gobernar, claro. Por eso tiene que darle órdenes. Alma mía, reposa, le dice. Espera en Dios, alma mía. Bendice a Dios, alma mía. Y claro, el alma, como es bilingüe, se ajusta al cuerpo o se ajusta al espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Bendice alma mía a Jehová. Diga conmigo, bendice alma mía a Jehová. Y el alma, ya, se ajusta, ya, está bien. Se ajusta. Y después que se ajusta el cuerpo. Porque el espíritu siempre quiere, ¿no? Dice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, es el que perdona. ¿A quién le está recordando? Al alma. Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Alma, acuérdate. Es el que sana todas tus dolencias. Alma es el que te corona. Él es el que te corona. Etcétera, etcétera. Ahora, siempre hemos dicho que hay salmos donde David empieza con el alma, pero siempre termina en el espíritu.
Oh Dios, ¿por qué me has desamparado? Estoy desnudo, me han atacado, me han herido los enemigos. He llorado, he mojado mi cama de tanto llorar, pero siempre termina arriba, en el espíritu. Siempre termina en el tercer cielo, no se queda en el segundo. Porque el alma es sinónimo del segundo, ¿no? El alma se libra en las batallas. El tercero es el espíritu. Lo mismo es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es el mismo, es el único diseño. Ya lo entendió, ya la cogió. Es lo mismo. Es el diseño que rige el universo. Cuerpo, alma, espíritu. Espíritu, alma, es que atrio, lugar santo, lugar santísimo. Primero, segundo, tercer cielo. Es el único. Gobernamos desde el espíritu. Gobernamos desde el tercer cielo. El lugar santísimo. Siendo uno con él, su sangre. Alma, sujétate. Hoy no tengo ganas de adorar. Vea, mientras usted más se mete en adoración, el alma se va acostumbrando. Se va acostumbrando. Lo que para antes usted era tan cansado, 15 minutos de adoración. Ahora ya eso no lo satisface. Porque el que quiere, nuestro ser quiere más y más y más y más y más y más. O sea, al final de cuentas allá arriba vamos a estar solamente adorando, hermano. Entonces nuestro espíritu se empieza a desarrollar y nuestra alma se empieza a sujetar en esa transición. ¿Qué hay que hacer para que un buey en la casa de Saúl se transforme en un águila? Dicen que le salgan alas, dicen algunos. Tiene que pasar por un desierto. Tiene que pasar bien un desierto. Tiene que morir. Tiene que coger un cuchillo y darle, como dicen vulgarmente, darle vire al buey. Así como para pasar de oveja al buey, también tiene que morir la quejadera de la oveja. Aquí no estoy hablando de ovejas, ustedes ya son siervos. Así mismo. Es un proceso, no es que ahorita ya oramos y ya el águila, no, es un proceso. Poco a poco aprendes a ser guiado por el Espíritu, en todo. No cuando adoras solamente, no cuando intercedes, en todo. Aprendes a tener un oído espiritual. ¿Qué decir, qué no decir? ¿Cómo decidir las cosas? Aún hasta en qué vestirte, cómo vestirte. Aún hasta en qué color de ropa usas. Aún qué vas a hacer de comida mañana. Aún qué regalo sí recibes y qué regalo no recibes. Aún a todo, cuánto debes dar de ofrenda. En todo aprendes a ser guiado por el Espíritu. Porque así es la vida del Espíritu, en todo. Aprendes a desarrollar un oído espiritual. En todo. Aprendes a saber qué canción vas a usar para los domingos, qué vas a predicar, qué vas a enseñar. ¿Cuáles son las palabras que tienes que decir? ¿Cómo tienes que decirlas? ¿A quiénes van dirigidas esas palabras? Es el mundo del espíritu. Entonces es un proceso en que nos vamos sumergiendo poco a poco, poco a poco. En ese proceso estuvo David, pero necesitó alguien que lo active, un padre. Necesitó Jonatán, necesitó un ambiente. Y el desierto. ¿Cuántos están pasando por el desierto? Levante su mano, no tenga miedo, porque por ahí hemos pasado todos.
Está pasando por el desierto. Vamos a orar por usted hoy. Estás en el mejor lugar. Estás en el mejor lugar. Pónganse de pie los que están pasando por desierto. Vengan adelante, digo una vez.